Noticentro 1, CMI. Alto comisionado dice que fondo multidonante para renta integrantes del ELN no se ha tratado en la mesa de diálogos. Fondo multidonante para apoyar diálogos con ELN es una vacuna a los colombianos, dice Fiscal General. Fiscal General llama a un diálogo nacional, fortaleza de institucionalidad y rechaza llamado a golpes blandos. En el caso del coronel Dávila solo hubo un impacto de bala, dice informe preliminar de Medicina Legal. Ministra de Minas y Energía hace advertencia por subida de tarifas por el fenómeno del Niño. Personeros de Antioquia amenazados por Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Identifican cuerpo de mujer embolsada en Antioquia. ¿Cuáles son los 6 corredores viales con más accidentalidad? Muere caballo en cabalgatas de Feria de Tuluá. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró en un breve comunicado que sobre las versiones de un fondo multidonante en el proceso con el ELN frente a las versiones que circulan de este supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que este tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos de paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención que desde Alemania el presidente Gustavo Petro aclaró que el fondo multidonante para el apoyo a los diálogos de paz solo será acordado en la mesa de negociación. No, el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, hemos alcanzado un punto. Lo que ustedes ya conocen públicamente. Los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, la población podrá circular libremente. Una serie de derechos que alcanzan las poblaciones que están en esas zonas del conflicto que antes no estaban. Entonces es un tema nuevo como cómo financiar el ELN mientras llegamos al momento final e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción, inclusión o como quieran denominarlo. Todo ese proceso que implica unas finanzas tiene que ser acordado entre las dos partes. Desde Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad y rechazar los golpes blandos en medio de la tensa relación con el presidente Gustavo Petro. Tatiana Rodríguez con la información. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado el fiscal general Francisco Barbosa que la constitucionalidad es el único camino que tiene el país para crecer, para afrontar sus grandes expectativas y sus probables decepciones. Asimismo, rechazó los golpes blandos. Y que deben ser rechazados y que no deben caber en la mente de ninguna persona en este país y que no deben ser aceptables. Lo que requerimos es una institucionalidad fuerte, no golpes blandos, institucionalidad potente, fuerte. Una institucionalidad donde las 3 ramas del poder público sean autónomas e independientes, donde exista a la luz del artículo 113, como lo señalé, una colaboración armónica que es la que nos ha permitido construir un país en medio de las dificultades, pero también en medio de las múltiples virtudes de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de tantos colombianos. El fiscal general además rechazó el fondo que beneficiaría al ELN para evitar que sigan secuestrando. Señaló que son ideas alucinantes con un estímulo a la criminalidad. No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir,
sin una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que, vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero. Hay que señalar que estas declaraciones las entrega el fiscal Francisco Barbosa en medio de la convención bancaria que se lleva a cabo aquí en la capital de Bolívar y que clausurará en horas de la tarde. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Medicina Legal termina el informe sobre la muerte del coronel Dávila y una de las primeras conclusiones es que solo hubo un impacto de bala en el interior de la camioneta. César Melo con los detalles. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues continúa la investigación por la muerte del coronel Oscar Dávila, quien fue encontrado sin vida el pasado viernes en el occidente de Bogotá. Precisamente este coronel había sido mencionado en el caso de Chuzados, que salpica a la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Pues en las últimas horas conocimos el dictamen preliminar de Medicina Legal, el cual indica que en el cuerpo del coronel solo se encontró un impacto por proyectil de bala que le causó 2 orificios, el de entrada y de salida. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación aún no dictamina si se trató de un suicidio o un homicidio. Fuentes del proceso le confirmaron a este noticiero que los peritajes forenses apuntan a que el coronel Oscar Dávila falleció por un solo impacto de proyectil de arma de fuego que produjo 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. Es decir, que se descarta la versión que hubo 2 disparos. Sin embargo, aún no hay una determinación para anunciar si se trata de un suicidio o un homicidio. Solo se conocerá la decisión hasta el miércoles, pues aún quedan pendientes otros estudios que incluyen el de residuos de disparos, el examen toxicológico y la autopsia psicológica para determinar cuál era el estado mental del coronel los días antes de su muerte. Por el lado de la Fiscalía, la investigación a cargo de la delegada de Seguridad Territorial continúa con la recolección de videos de las cámaras de seguridad y los minutos previos y posteriores cuando el escolta de Dávila salió del vehículo para comprar una botella de agua en el sector de Salitre en el occidente de Bogotá. Hay que verificar bien cómo se encontró el occiso, hay que verificar cómo se encontró el arma de fuego, sí. Hay que, el balístico, en lugar de los hechos, tuvo que verificar cómo se encontraron esos elementos. Pese a que el gobierno dice que se trató de un suicidio, aún se revisan varios aspectos, como que el oficial le entregara 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río para que asumiera su defensa en el proceso por presuntas chuzadas en el caso de Laura Sarabia. Y es que será el próximo miércoles cuando la Fiscalía General de la Nación revele esos resultados y determine si se trató de un suicidio, como afirmó en primera instancia el Gobierno Nacional, o si abre una investigación por un posible homicidio. Esa es toda la información desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. César Melo, Noticentro 1, CMI. Desde Berlín, donde el presidente Gustavo Petro continúa su visita de Estado, la ministra de Minas y Energía hizo una alerta por el incremento de tarifas como consecuencia del fenómeno del Niño. Vamos a Alemania, donde está nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Hola Bianca, televidente de Noticentro 1 CMI, los saludo desde el Palacio Presidencial de Alemania, en donde el presidente Gustavo Petro recibió honores militares y fue recibido por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Mucha atención, que la ministra de Minas, Irene Vélez, advirtió desde aquí, desde Berlín, que el fenómeno del Niño, que sacudirá a Colombia con sequía en el segundo semestre de este año, va a afectar la tarifa de la energía en algunas regiones del país, por ejemplo en departamentos como Putumayo, Cauca y Huila. Pero cuando comienza a escasear el agua, es decir, en fenómeno del Niño, se genera un estrés que nos lleva a consumir más termoeléctrica. Cuando la termoeléctrica participa de mayor manera en el mercado, entonces efectivamente impacta la configuración del precio. Y ese precio de la termoeléctrica depende del tipo de energético que utiliza para la generación, que puede ser carbón, puede ser líquidos y puede ser gas. Entonces, efectivamente, sí se genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas. Sí va a haber un impacto en la configuración del precio.
La ministra también llamó la atención del Congreso de la República para que apruebe la adición presupuestal de 2 billones de pesos. ¿Por qué es necesaria? Porque la plata para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de energía y gas se acabó y termina en julio. La adición que tiene esta partida presupuestal suficiente para que los colombianos de esos estratos no tengan que pagar energía más cara. Nosotros tenemos una restricción presupuestal que nos lleva a poder cubrir los subsidios para estratos 1, 2 y 3, tanto de energía eléctrica como de gas, solamente hasta mitad de año. Por eso hemos solicitado en la adición presupuestal que en este momento se discute en el Congreso que se amplíe para el sector de minas y energía esa disposición presupuestal para poder cubrir lo que queda del año. El presidente Gustavo Petro concluye la agenda que cumplirá hoy, viernes, en su visita oficial con una reunión con el canciller alemán, es decir, el jefe de gobierno. Desde el Palacio Presidencial de Alemania, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. 6 personeros de Antioquia denunciaron amenazas de muerte por el Clan del Golfo y las disidencias. Uno de ellos renunció y otro se retiró del municipio por las condiciones de seguridad. Hernán Muñoz con la información. Buenas tardes. Bianca, buenas tardes. Esta radiografía fue expuesta por la Asociación de Personeros de Antioquia. Hay un caso en particular de un funcionario que tiene mínimas condiciones de seguridad y teme por su vida. Aquí está el informe. Según la denuncia, los personeros de los municipios Nariño, Jardín, Puerto Triunfo, Salgar y Buriticá recibieron amenazas de muerte y hoy su trabajo está limitado por temor a ser asesinados. En Turbo, la personera eligió renunciar por falta de garantías de seguridad. Según información y las denuncias que ellos han presentado, se trata del Clan del Golfo, quienes han... por ejemplo, en el caso del personero de Buriticá, el frente que opera en este sector lo ha declarado objetivo militar. La Asociación de Personeros de Antioquia denunció que las disidencias de las FARC también están señaladas de amenazar a algunos de los personeros y cuestionó la actuación de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. A pesar que cada uno de estos personeros han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, los resultados son inocuos. No ha habido ningún resultado que determine quiénes son los autores de estas amenazas. A eso se le suma la displicencia por parte de la UNP. Los funcionarios lanzaron un SOS para que les permitan ejercer su trabajo con todas las condiciones de seguridad. Cambiamos de tema porque un vehículo de servicio público de la empresa Rápido Ochoa que cubría la ruta Ixmina-Medellín fue blanco de un atentado. Fue incinerado, los pasajeros fueron atracados y luego obligados a descender del vehículo. La empresa denunció que los delincuentes se identificaron como presuntos integrantes del ELN. Así fue quemado el bus de la empresa Rápido Ochoa que cubría la ruta Ixmina-Medellín. La compañía confirmó que los 30 pasajeros fueron atracados y luego obligados a bajarse del vehículo. Estaban armados y se identifican como el grupo ELN, igual está pues sujeto a investigación por parte de las autoridades. Este es el segundo atentado en contra de la compañía de transporte este año. La verdad necesitamos un acompañamiento por parte del gobierno, por parte de las autoridades, para poder prestar el servicio a las comunidades. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldía de Quibdó rechazó el ataque y le pidió al presidente Gustavo Petro garantías de seguridad y una libre movilización por las vías del país. Y preste atención para que no le suceda. El día de pagos de prima y quincenas dejó como resultado en Medellín 2 casos de fleteo y un intento de atraco que terminó con un presunto delincuente abatido. Fin de semana de quincena y pago de primas, los delincuentes están al acecho. Este fleteo ocurrió en la avenida regional a la altura de la 30. Los delincuentes persiguieron a este vehículo, intimidaron a los pasajeros con arma de fuego y les quitaron sus pertenencias. Otro atraco fue grabado por una cámara de seguridad muy cerca de un centro comercial en el barrio El Poblado. Las autoridades confirmaron que aún no hay denuncias oficiales. Insistimos en las recomendaciones que da la Policía Nacional para que cuando cualquier usuario
del sistema financiero saque dinero, pues pida y solicite el acompañamiento de la policía. Esto es totalmente gratuito. Entendemos que hay ciudadanos que pues son temerosos a informar a cualquier persona, inclusive a la misma policía, pero la recomendación es esa para poder evitar que los delincuentes utilicen la modalidad de fleteo para llevarse los dineros. En la Comuna 11 Laureles, un presunto delincuente fue abatido por su víctima cuando intentó robar en un establecimiento comercial. En la 70, en un establecimiento público el cual iban a abrir, ingresa un sujeto, el cual con arma de fuego intimida al administrador y este reacciona ocasionándole la muerte. Es un hecho muy lamentable, pero todo el acompañamiento de la policía. El alto oficial confirmó que durante este fin de semana habrá una vigilancia especial en zonas bancarias y cajeros de la ciudad. Y atención, porque las autoridades confirmaron la identidad de 2 de las 3 personas que fueron asesinadas y posteriormente embolsadas en Copacabana y en Caldas. Una de las víctimas es una mujer identificada como Yolanda del Carmen Romero Argumedo. Esta mujer, según la información preliminar, vivía en el municipio de Carepa, se desplazó hacia Medellín y desapareció en el barrio Olaya Herrera. Su cuerpo en las últimas horas fue hallado en unas condiciones impactantes en el municipio de Copacabana. Y el segundo caso se trata de John Alexander Cifuentes Agudelo. Este hombre fue asesinado y desmembrado. Su cuerpo fue abandonado por partes en el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Con este reporte terminamos la información en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Feliz fin de semana. Gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1, CMI, condenan al ex senador Mario Castaño a 15 años y 9 meses de prisión. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bogotá, autoridades lograron la captura de 8 personas por el delito de microtráfico. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Empezamos con esta importante información, pues la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 8 sujetos que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes y a hurtar personas en bares y en discotecas. Los delincuentes actuaban en la localidad de Fontibón y Engativá. Los Kansas, una banda de 8 delincuentes tenía azotada la localidad de Fontibón y Engativá. Los sujetos se dedicaban a la comercialización de sustancias psicoactivas y al hurto de personas en bares y discotecas. La banda manejaba y comercializaba recursos por más de 9 millones de pesos al mes. Es fundamental también resaltar la coordinación, el trabajo conjunto que se hace entre la investigación criminal de la policía y la Fiscalía General de la Nación. Los delincuentes enfrentan cargos por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y hurto calificado. La investigación permitió esclarecer al menos 5 eventos de hurto con la denuncia de 7 víctimas. Cambiamos de tema, pues el Ministerio de Transporte junto con la Agencia Nacional de Seguridad advirtieron sobre los 6 corredores viales en donde más se presentan siniestros aquí en el país. Tras varias investigaciones se han identificado 6 corredores viales con alto índice de siniestralidad en temporada de vacaciones durante los últimos 5 años. El primero, desarrollo vial del oriente de Medellín, de Vimed. El segundo, Armenia, Pereira, Manizales. El tercero, la malla vial del Valle del Cauca y Cauca. El cuarto, la Ruta del Sol, sector 3. El quinto, Briceño, Tunja, Sogamoso. Y el sexto, Santana, Mocoa, Neiva. Una percepción de seguridad, de falsa seguridad por parte del conductor que relaja su condición de alerta en la conducción. Adicionalmente pueden presentarse condiciones en la infraestructura vial o en las condiciones ambientales que sumadas son las que en últimas terminan desencadenando siniestros viales que nos están costando al año 8.264 vidas perdidas y que están incrementando en los últimos meses. En estos 6 sitios hemos tenido un reporte de alrededor de 38 víctimas, entre 30 y 35 víctimas en promedio en los 2 meses. Y en el país, en temporada de vacaciones, el año pasado fallecieron 1.400 personas. Precisamente uno de los factores que más influye en los siniestros es la velocidad. Cuando estén en carretera y no ven una señalización, la máxima velocidad es 90 kilómetros. Si ven una señal más baja, hay que cumplir la señal que está en carretera. En vías urbanas, la máxima velocidad, si no está señalizado, es 50 kilómetros por hora. Si hay una señal más baja, cumplir la señal.
pero cuando observemos que hay aglomeración, cuando observemos que hay más personas, la velocidad, la prudente velocidad es 30 kilómetros por hora o inferior. El que incumpla los límites de velocidad, bien sea por la señalización o porque conduce a más de 90 en carretera o a más de 50 en vías urbanas, también se hace acreedor a una multa. A través de cámaras se hará el constante monitoreo de los principales corredores viales durante este fin de semana. Es una capacidad de 5.100 hombres de la Dirección de Tránsito y Transporte, los cuales estamos distribuidos en 110 puestos en prevención, realizando campañas de velocidad, campañas en la no embriaguez conduciendo vehículos, en la utilización del cinturón de seguridad, pero en campañas preventivas. Asimismo, tenemos información para los ciudadanos importante para que todo transcurra sin ninguna situación especial en los corredores viales. En Bogotá, el corredor al sur será el más transitado, con 3.500.000 vehículos circulando. En otras noticias, en el municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca, se impuso la multa más grande conocida hasta ahora. Casi 1.000 millones de pesos tendrá que pagar un criadero por maltrato animal. Casi 1.000 millones de pesos tendrá que pagar un criadero canino del municipio de Funza, en Cundinamarca, por el delito de maltrato animal. Durante la visita al criadero se encontraron 151 caninos y 2 porcinos mini pigs que mostraban claros signos de maltrato y mala tenencia. Pues después de haber reunido todo el material probatorio suficiente para dar inicio al proceso policivo, se efectuó el decomiso definitivo de más de 130 caninos y una multa cercana a los 1.000 millones de pesos. Vale la pena mencionar que adicional a ello se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, al Grupo Gelma, para que continúe el proceso penal. A pesar de las advertencias al dueño de este lugar, no cumplió con el plan de mejoramiento asignado, poniendo en riesgo la vida de los animales. Es por esto que se ordenó el decomiso definitivo de todos los caninos afectados y se remitió las copias del caso a la Fiscalía General de la Nación. Con esta información me despido desde la Dirección Nacional de Policía. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. En aterrador caso, un hombre asesinó a su hijastro de 2 años. Stick Luengas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues un aberrante caso donde un padrastro habría asesinado a su hijastro de tan solo 2 años de edad. Esto se presentó en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según pudieron establecer las autoridades, este menor de edad habría llegado a un centro médico sin signos vitales. El padrastro en su momento justificó que el niño se habría ahogado en el sanitario. Luego la policía investigó y dieron con que el autor material habría sido su padrastro. La mamá deja el cuidado de este sujeto que no llevan mucho tiempo conviviendo, sus 2 menores. Tenemos información recolectada de donde hay testigos del maltrato, del abuso, del consumo de estupefacientes de estas personas y pues lamentablemente en algún momento este señor maltrata al menor y lo lleva al centro asistencial, pero ya llega sin signos vitales. Y es que son muy preocupantes las cifras que maneja la Policía Nacional. Según establecieron en las últimas horas un consolidado que entregaron desde la dirección de la policía, serían 5.361 víctimas, niños y niñas, que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos un reporte de alrededor de 2.542 casos, de los cuales hacen parte de esa investigación, de estos abordajes diferenciales. Hemos tenido a su vez precisamente podernos anticipar un tema de prevención y de mirar, de llegar a algunos territorios que por supuesto generamos expectativas en ellos y darle la correlación especialmente frente a poder tener esa protección y de poderlos llevar, como quiera que sea, a otros lugares que verdaderamente se sientan seguros, se sientan respaldados de la institucionalidad. A esta hora, aquí en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, se lleva a cabo diferentes ascensos de coroneles y también algunos tenientes de corbeta, tanto del Ejército como de la Armada. Es la información desde el norte de Bogotá. Stick Luengas, en Noticentro 1, CMI. Gracias, Stick. Fue enviado a prisión, alias El Zarco, presunto cabecilla del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo y quien tenía azotados con extorsiones a comerciantes del Valle del Cauca. Valentina Villegas con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bianca y televidentes. La compañía Adán Izquierdo de las extintas FARC ha venido creciendo en los últimos años y con ellos la violencia en el centro y en el norte del departamento del Valle del Cauca. Por esto las autoridades han generado importantes resultados en contra de esta estructura criminal. El Departamento de Policía Valle, a través del Gaula y en un trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de alias El Zarco, de 45 años de edad, en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias del municipio de Guacarí, quien era solicitado por la justicia por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Junto a esta captura se logra la incautación de varios elementos. Incautación de 2 armas de fuego, gran cantidad de munición, 20 celulares, una cartilla de códigos de compañía Adán Izquierdo, un cuaderno con datos de las víctimas a las cuales se extorsionaba. El capturado además presenta anotaciones por el delito de amenazas contra líderes sociales y se pudo establecer que a este grupo armado ilegal se le atribuyen los últimos hechos de orden público presentados en el centro y norte del departamento del Valle del Cauca y que afecta a diversos gremios tales como la ganadería, la agricultura, empresas prestadoras de servicios públicos, empleados públicos, entre otros, y tienen injerencia a los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, Bugalagrande, Sevilla, Ginebra, Guacarí y San Pedro. Finalmente, el capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía delegada ante el Gaula por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, siendo cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Las exigencias económicas que el capturado hacía a sus víctimas oscilaban entre 1 y 10 millones de pesos mensuales, recaudando aproximadamente 60 millones de pesos mensuales. Y cambiamos de tema porque ayer se dio inicio a la Feria de Tuluá con su popular cabalgata, que este año tenía la inusual propuesta de convertirse en la cabalgata más grande del mundo. Sin embargo, en su primer día ya dejó el lamentable resultado de la muerte de un equino y un jinete herido. De este último se desconoce su estado de salud. Fueron más de 4.000 los jinetes que participaron de la tradicional cabalgata de Tuluá en su feria número 67. Sin embargo, esta terminó en tragedia luego de que un jinete y su caballo cayeran desde un puente vehicular a más de 4 metros de altura, causando la muerte del equino. La diputada animalista Caterine Morales hizo presencia en la zona. El equino ha caído desde este puente acá. Al parecer, nos cuenta la comunidad, llegamos al instante, pero ya el animal había caído con su jinete desde esta parte de arriba hasta acá. Esto no tiene menos de 4 metros, son alrededor de 5 metros de altura. El equino cae, la médica que lo atiende por parte del equipo médico veterinario nos cuenta que el equino ha tenido un trauma cráneoencefálico al caer. La diputada rechazó rotundamente este tipo de actividades recreativas. Esta es la realidad de las cabalgatas, por eso insistimos que este tipo de eventos masivos, cruzados con el consumo de alcohol, son un desastre, son un irrespeto, una vulneración hacia los derechos de los animales. El jinete elige estar aquí, el equino no elige estar aquí. Algunos minutos después de la caída se pudo observar el cadáver del caballo siendo arrastrado por el río. Cabe recordar que el año pasado, durante este mismo evento, se presentó también la muerte de otro equino causado por infarto, yeguas en estado de gestación participando en la cabalgata y más de 10 menores de edad como jinetes. La veeduría animal calificó esta como la cabalgata más cruel e informó que también se presentaron desmayos, deshidrataciones y otras lamentables situaciones con los equinos. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde la capital del Valle. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. La Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 9 meses de prisión al ex senador liberal Mario Castaño. Ana María Cuesta con la información. Buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 9 meses de prisión al ex senador liberal Mario Castaño como protagonista de una red de corrupción que gestionó contratos en ministerios, alcaldías y diversas entidades y que se quedó con millonarias tajadas de esos contratos estatales. La Corte Suprema de Justicia condena al ex senador Castaño por los delitos de concierto para delinquir, concusión, estafa agravada y peculado
simulado por apropiación. Le imponen también una multa de 11.968 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordemos un poco cómo actuó esta red de corrupción liderada por el ex senador liberal Mario Castaño. Habría gestionado contratos en varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior y la Unidad para la Gestión del Riesgo, con la ayuda de alcaldes que estaban en los departamentos del Tolima, Caldas y Cauca. Incluso dice la Corte Suprema de Justicia y la investigación que en su momento llevó la Fiscalía que Mario Castaño cobraba plata, o integrantes de su red cobraban plata, para contratar a familiares y a personas allegadas a esta red en puestos en la Contraloría, en el SENA, incluso en el Congreso de la República llegó a contratar a varias personas que no ejercían su trabajo y recibían el sueldo. Es una condena ejemplar de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y recordemos que el ex senador Castaño aceptó todos los cargos de manera anticipada. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Ana María. Una sofisticada banda especializada en delitos informáticos fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Barranquilla. 7 personas fueron capturadas. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. La información de inteligencia llegó a la Policía Metropolitana de Barranquilla dando cuenta de la manera como estaban actuando contra entidades bancarias esta banda especializada en delitos informáticos. Bancos, víctimas de esta banda de delincuentes, denunciaron a esta organización. Fueron 2 los operativos adelantados por las autoridades en una ofensiva contra bandas dedicadas a delitos informáticos. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las 2 diligencias de allanamiento y registro se adelantaron en los barrios Delicias y Villa Campestre. Captura a 7 personas por los delitos de violación a datos personales, hurto por medio informático y falsedad material en documentos. Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos con abundante material que prueba la manera como delinquían. Estas personas, por medio de máquinas con alta tecnología, imprimían documentos de identidad con nacionalidad española, americana y mexicana, con los cuales hacían préstamos a entidades financieras, compras por medios informáticos y de esta manera defraudaban a las empresas, a los bancos y a las entidades. Según la policía, falsificaban tarjetas débito y crédito, cédulas de ciudadanía, extractos bancarios y tokens con el fin de hacer transacciones bancarias. Se logró establecer que por 3 años aproximadamente estas personas venían haciendo esta práctica con un beneficio económico de 300 millones de pesos mensuales. Se logró la incautación de 64 cédulas de extranjería, 141 tarjetas de bancos, 3 impresoras, una máquina símbolo para alto relieve, 9 tokens y 3 datáfonos. Los 7 capturados fueron llevados a audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Las autoridades estadounidenses pusieron a más de 50 millones de ciudadanos bajo alerta por la amenaza de tormenta extrema, apenas unas horas después de que un poderoso tornado arrasó una localidad de Texas y dejó al menos 3 muertos y más de 100 heridos. Más de 50 millones de estadounidenses en múltiples estados del sur y el centro-oeste del país norteamericano se encuentran bajo alerta de clima severo ante el avance de peligrosas tormentas que, alimentadas por las altas temperaturas de la región, formaron tornados, tormentas eléctricas y granizo del tamaño de pelotas de golf. En los estados de Colorado, Oklahoma, Arkansas y Florida se activaron advertencias también por inundaciones súbitas, mientras que un feroz tornado arrasó con gran parte de Perryton, una ciudad de unos 8.000 habitantes en los límites de Texas, dejando al menos 3 personas muertas y más de 100 heridas. Esto debido a que un parque de caravanas fue uno de los puntos que recibió directamente el impacto del tornado. Por ahora se siguen presentando inundaciones repentinas, generalizadas y significativas en la zona, donde numerosas carreteras siguen bloqueadas por el agua que también ingresó a varias estructuras, mientras el enorme granizo y ráfagas de viento siguen siendo una amenaza al igual que más tornados.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja hoy a China en el marco de una gira internacional en la que realizará también una visita al Reino Unido. Blinken se reunirá en Pekín con altos cargos del gigante asiático para discutir la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación y gestionar de forma responsable las relaciones entre Estados Unidos y China, en un momento en el que las tensiones entre las dos potencias han llegado a un punto histórico. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Gemelli, donde tuvo una operación abdominal el pasado 7 de junio. Entre una multitud que lo despidió con gran cariño a las afueras de la clínica, en donde estuvo 9 días tras una operación abdominal, el sumo pontífice se dirigió al Vaticano un poco más delgado pero sonriente. Para procurar su salud, la audiencia general del 21 de junio fue cancelada. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que derribó 12 misiles rusos, incluidos cohetes 6 hipersónicos, durante un ataque a plena luz del día contra Kiev, la capital ucraniana, donde justamente se estaba realizando la visita de una delegación de líderes africanos en busca de una salida al conflicto. La capital ucraniana se vio sacudida por las explosiones de sus defensas aéreas, que respondieron a un ataque con misiles lanzado por las fuerzas rusas en horas de la mañana y poco después de que una delegación de 7 líderes africanos llegó a Kiev en tren para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, fueron derribados al menos 12 misiles rusos, incluidos 6 cohetes hipersónicos Kinzhal y 2 drones de reconocimiento. Para el gobierno ucraniano, estos bombardeos son un mensaje de Moscú a los mediadores africanos, que se reunirán mañana con Vladimir Putin buscando explorar fórmulas para avanzar hacia un alto el fuego en Ucrania. La delegación de dirigentes africanos, entre los cuales figura el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, conocido por su posición cercana a Moscú, también visitaron la región de Bucha, en las afueras de Kiev, y escenario de una masacre de civiles atribuida al ejército ruso. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.